del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque nos permitiste el retiro del domingo anterior. Y ahora venimos a darle continuidad a la enseñanza que tú nos estás dando. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que con la fuerza del Espíritu Santo saques todos los demonios, toda la contaminación que inclusive se ha sentido hasta este momento. Por misericordia, saca toda contaminación, Señor Dios. Te pedimos que no lo saques solamente de nosotros, sino de todo el ministerio donde se encuentren cada uno de los hermanitos de sus grupos familiares. Bendito Dios, haz una valla de protección de ángeles, de santos, Señor. Mamita, cúbrenos con tu poderoso velo virginal. Señor Dios eterno, tu nombre precioso nos cubra, no permita que ningún demonio interrumpa de ninguna manera, ni ninguna persona tampoco, este encuentro contigo. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No se dice en el nombre de Jesús y después en el nombre del Padre, eso es repetir lo mismo, eso es antilitúrgico. Y varias veces lo hacemos, en el nombre de Jesús y después en el nombre del Padre, estamos repitiendo. Queridos hermanos, celebramos hace poco alguna fiesta importante esta semana, creo que fue viernes. ¿Qué fiesta celebramos? ¿Este viernes? ¿El día de? Y ustedes vieron los periódicos, estaban llenos de ventas, 7.3 millones de flores, cuando hay gente que no tiene para comer. En el mercado central de San Salvador estaban vendiendo todo tipo de afrodisíacos, muñecos hechos ahí mismo en el mercado central, para obtener el amor de la pareja deseada, un montón de menjurjes, lociones, jabones, pruebas del puro y ese montón de cosas. Y decía el periódico, esto no importa si es bueno o es malo, lo importante es que parte del folclore del salvadoreño. Ese pobre periodista no sabe Biblia, pero nosotros sí un poquito. Y no podemos aceptar eso, que sea bueno o sea malo. Claro que es malo. Y yo no veo a ningún predicador ni catequista diciendo nada en contra de estas cosas. Salía también ahí que los moteles ya estaban topados, tenían reserva para ese día y para el día siguiente. Yo medio en broma les decía a los hermanos del sábado, no vayan a buscar moteles porque ya están topados. No vayan a buscar moteles. ¿Y que se va a hacer un motel? ¿Dónde está la iglesia diciendo algo en contra de eso? No dicen nada, perdónenme. Yo no veo ninguna crítica, comentario, corrección fraterna. ¿Dónde están los catequistas? ¿Y dónde están los pastores? ¿Y dónde están los hermanos dirigentes que no dicen nada? Fuimos creados para iluminar este país y el mundo entero. Y no es posible que eso pase. En la venta del supermercado, todo el licor que tú quieres para esta fiesta tan especial, emborrachadas las parejas. ¿Dónde están los predicadores catequistas diciendo algo? Eso no puede ser. Está bien que no lo diga el gobierno, está bien que no lo digan aquellos grupos, que no lo digan aquellas parroquias, pero nosotros sí, no se nos permite, a nosotros no se nos permite agachar la cabeza y tragarnos y dejar que eso pase, no se nos permite. Nosotros tenemos que, allá en el retiro había toda una pared anunciando la presencia de Dios y otra denunciando la ausencia de Dios. La gran mayoría era ausencia de Dios, presencia era muy poca. Perdónenme, ni los predicadores, perdónenme, ni los asambleístas dijeron nada. Y yo fui, mire eso, mire aquello, lo pusimos a propósito, se nos fue a todos. El enemigo no quería que dijéramos la ausencia de Dios. Y solo sacamos unos cuantos mensajes. Usted revise el periódico de todos los días, está lleno de ausencia de Dios y de presencia unas cuantas cosas bonitas por ahí. Y tenemos que revisarnos. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a darle respuesta a esa necesidad, a esa inquietud, con el estudio del credo. Por favor, esto es muy denso. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes por estar aquí. Estamos en el centro del cristianismo. El credo es la reunión de nuestra fe. El credo es el resumen de toda nuestra fe.
Y esto, por lo tanto, es muy denso. Y qué bueno que ustedes están aquí. Yo me siento contento, agradecido con Dios por cada uno de ustedes. Entrémosle un poquito al estudio. Esto es pura catequesis. Cuando es prédica se da una cita bíblica, 2, 3 citas bíblicas y comenzamos ahí a dramatizar un poco y lo hacemos bonito. Pero eso es como el querigma. La catequesis es totalmente necesaria para darle solidez al querigma, a una prédica. ¿Aquello es necesario? Sí, pero esto es también necesario, la continuidad. Hay que darle solidez a ese querigma, a esa prédica que vemos en los retiros. Tenemos aquí 14 citas bíblicas. Comenzamos 1, hermana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mariana, 11, allá, hermano Calito, 12, hermano, 13, Esperanza, 14, Lilian, 15, Naida, 16, 17, 18, pero solo llegan a los 14. Muy bien. Busquemos rápido las citas bíblicas. Estamos estudiando el credo. Pidamos al Señor también que vengan más hermanos, solo hay 65. La primera vez, el primer domingo del año habíamos 130, estamos en la mitad. Y esto con seguridad no lo saben. Y esto con seguridad va a cambiar tu vida. Nos están bombardeando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos. Y parece que no nos hemos enterado. Cada vez hay menos. ¿Comenzamos? Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El gran envío de Jesús el Señor es trinitario. En el Antiguo Testamento la Trinidad no estaba muy clara. Pero en el Nuevo Testamento sí, hay una cantidad enorme. El bautismo es trinitario, este envío es trinitario, el saludo que se da en la misa, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu es trinitario. 2 Corintios 13:13 es trinitario. Y lo que vamos a entrar es en el misterio más grande, más profundo, más difícil, pero el más esencial del cristianismo, la Santísima Trinidad. Con ustedes, la Santísima Trinidad. ¿De qué nos habla precisamente esto? El credo fue creado precisamente para tener claridad, darle identidad al cristiano, claridad de su fe, que la sepa expresar, que no se vaya por otro lado. Aquí en la paginita ponemos San Cesareo de Arles. ¿Quién será ese señor? Este es un monje y obispo, uno de los más famosos de Francia. Él muere en el 543. Dice una frase preciosa. Él dice: la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Es una frase de San Cesareo de Arles. Abajo aparece el nombre del Papa Virgilio. Papa Virgilio, del 537, es el número 59 de los papas. Muere en el 555. Él tiene otra frase, otra idea. Están hablando casi en el mismo tiempo. Dice: no creemos ni somos bautizados en los nombres. Así como acabo de corregir la cuestión de en el nombre de Jesús y después en el nombre del Padre. Eso es un error. Como que fueran dos cosas diferentes. A veces cuando nosotros decimos, fíjese el error, a ver si lo logramos captar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, horror. Pareciera que fuera un solo nombre, o que fuera una sola persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es teológicamente, bíblicamente es un error. Porque son tres personas distintas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para que estemos de acuerdo, no es en los nombres, ni es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no son una sola persona. ¿Cuántas veces usted escucha que cometen errores? Porque no tenemos buena formación.
El Papa Virgilio está diciendo que es en el nombre, son el gran misterio, tres personas diferentes, pero es un solo, están tan unidos que forman un solo nombre. A esa unidad tenemos que llegar usted y yo. A esa unidad, todos somos diferentes, no hay dos personas iguales, idénticas, menos, pero todos tenemos que llegar a la unidad. Si los 65 que estamos aquí logramos esa unidad, valió la pena haber venido a este planeta. Si cada quien jala por su lado, esto no funciona. El truco es que todo nos lleve en comunión hacia la vida eterna, hacia la Trinidad. La Santísima Trinidad, continúa en la paginita, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Lo más sublime, lo más difícil, nadie lo puede expresar. Fíjese que en el tema anterior, siempre utilizando el catecismo de la Iglesia, decía en el resumen, en las consecuencias, decía: es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios, lo dijo Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, por el siglo III. Pero hay otra frase: Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Es una frase de Pablo VI, de San Pablo VI. Es un misterio inefable. ¿Cómo logramos entender la Trinidad? Misterio inefable. ¿Qué significa inefable? Que no se puede tocar, que no se puede profundizar. Con la razón, con la inteligencia, no llegamos nunca. Si Dios no lo permite que de alguna manera sepamos algo, ese gran misterio, la razón central de nuestra existencia, nunca la vamos a penetrar. Si logramos penetrar en el misterio de la Trinidad, vamos a entender qué estamos haciendo aquí. ¿Cuánta gente se suicida en estos días? ¿Por qué? Porque no le entendió, no supo qué estaba haciendo aquí. ¿Por qué tantos matrimonios se destruyen? Porque no saben qué están haciendo aquí. ¿Por qué los ministerios como Cristo María, parroquias, etcétera, van para abajo? Porque no saben qué están haciendo aquí. ¿Y cómo resolvemos esa cuestión? La Santísima Trinidad. Dice el Catecismo en el 231, el Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es, se ha dado a conocer como rico en amor y en fidelidad, es su esencia. Pero de ese Dios, rico en amor y en fidelidad, pasamos a la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento, repito, no se tenía esa noción. ¿Y por qué no se tenía? Pregunta que tendría que aparecer en nuestro cerebro. ¿Por qué no reveló la Santísima Trinidad? Porque estaban en una época muy primitiva. Iba a aparecer el politeísmo y Dios no lo va a permitir. Ah, son tres dioses. La palabra Padre en el Antiguo Testamento se utilizaba como Padre de todos los dioses. Y el cristianismo iba a caer en ese mismo error. El problema es que todavía hoy se sigue cayendo en ese error. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Hay hermanos dentro del ministerio que lo han planteado. Entonces son tres dioses. Tenemos que estudiar en profundidad esto. La Santísima Trinidad es una adopción que hacemos a nivel mental para tratar de entender un poquito. Hay tanta unidad en los tres que los tres están siempre juntos. En la Eucaristía que acabamos de recibir, en la palabra que escuchamos, están los tres juntos. Pero como nos cuesta tanto explicarlo, entenderlo, nosotros hacemos una división, pero es nada más para tratar de entender. ¿Y el Padre de qué se ocupa? El Padre es, lo digo en la paginita, es el autor de la creación, pero son los tres. Y el Hijo es el de la redención, pero son los tres. Y el de la santificación, Espíritu Santo, pero son los tres. Son inseparables. Qué lindo que usted y yo formáramos un ministerio, una comunidad inseparable. Cuando alcancemos eso, valió la pena haber venido, estar en este planeta. Mientras no alcancemos eso, estamos en jarana, estamos en deuda.
Aquí aparece la palabra, estoy empleando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo pongo en rojo ahí. Es la primera sección que estamos trabajando. Pero dice también la teología y la oikonomía. ¿Y eso qué es? La teología es el esfuerzo, el estudio por conocer teo Dios, logos tratado, el tratado de Dios. Teología, logos, tratado, teo Dios. Estoy tratando de entender a Dios, de explicar a Dios. Y entonces la oikonomía, que es, estoy citando palabras que están en el catecismo para no salirme. Y a veces tengo que pedir disculpas por nombres raros, pero están en el catecismo y tengo que explicar. Oikonomía son las obras de ese Dios. Por ejemplo, si yo quiero conocer al hermano Juan Carlos, lo puedo analizar viendo su conducta. Pero si además veo sus obras, me va a ser más fácil entender a Juan Carlos y hacia cada uno. Entonces Dios se muestra a través de su palabra, pero también a través de sus obras. Jesús lo va a decir en el Evangelio de San Juan. Si no creen en la palabra, crean en las obras. Y cuando los discípulos van a regresar, allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, van a regresar de aquella evangelización, y en el Evangelio de Marcos también, dice, le contaron al Señor Jesús todo lo que habían enseñado y todo lo que habían hecho. Teología y economía. Enseñanza y obras. Así se conoce al ser humano. Así también conocemos a Dios. Lo conocemos a través de todas las obras de la creación. Tenemos que despertar, tratar de ser más sensibles para descubrir a Dios en todo lo que existe. Hay una anécdota que ya le hemos compartido. Un día iba un ancianito, un señor ya mayor, un franciscano, iba con su bastoncito. Y de pronto pasó en un jardín quizás parecido a este que está aquí. Y de pronto comienza a decirle, levantó el bastón y le dice a la planta, no me griten, ya sé que tengo que alabar a Dios, pero no me estén gritando. Usted también escucha esa voz de las plantitas. Como este anciano franciscano era Fray Gil, uno de los apoyos, qué lindo, San Francisco tenía dos grandes apoyos, qué bueno que tenía dos apoyos, Fray Gil que era un 10 en espiritualidad y Santa Clara que era una 10 también en oración. Y este hombre escuchaba la voz de Dios a través de las plantas. ¿Y usted? ¿Y usted cuándo escucha la voz de Dios? Venimos aquí para eso, no para entretenernos, venimos aquí para ver de qué Dios habla a través de una infinidad de maneras, de manera que tú lo puedas entender. Yo tenía un compañero, un hermano, en el caminar, se murió hace poco, muy buen liberador. Él era arquitecto de profesión y platicábamos y me decía, a mí me habla en planos, porque yo soy arquitecto. A mí me habla en planos y no entiendo nada. Aquel hombre campesino le hablaba a través de las plantitas, a ti te va a hablar a través de lo que él sabe que tú entiendes. Ahí vamos a ir descubriendo teología o economía, vamos a ir descubriendo, pero también además de las obras, se puede ver, se puede captar, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Nadie puede hacer las obras que tú haces si no viniera de Dios. Nicodemo, están viendo las obras de Jesús. Ha escuchado la enseñanza, pero está viendo las obras. Y deduce, muy bien Nicodemo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no viniera del cielo. Qué bueno que lo dijeran de nosotros. No, hombre, este ministerio de Cristo María, seguro que es divino. La enseñanza que tienen y las obras, el estilo de vida que llevan, concuerda totalmente con el de Jesucristo el Señor. Esa es la tarea. No solamente venir a aprender quién es Dios, es que tú y yo tenemos el compromiso de reproducir a Jesucristo el Señor. Amén. Pasamos ahora, la palabra credo, explico un poquito, es una palabra latina. Y los textos en el idioma latín, la primera palabra es la que le da nombre a todo un texto. Por ejemplo, como aquí comenzamos, creo, entonces esa sección se llama el credo. Es una fórmula muy sencilla para entender, ponerle nombre a todo un texto.
Eso siempre se utiliza en el latín. Pero la palabra credo significa creo. Y creo en singular, no es en plural. Claro que nos unimos a toda la iglesia, creemos, pero yo lo digo en manera singular, porque yo no sé si el otro cree, yo no sé si el otro se quiere comprometer, yo no sé si el otro va a decir, bueno, yo voy a hacer el intento de creer. Hacete un lado, bicho, hacete un lado. El volado no funciona. No, yo creo. Si Él me pide que yo crea, Él me va a echar el hombro para que eso se pueda hacer, tan sencillo como eso. Pero si yo digo, pues yo no sé si se podrá, entonces yo tal vez, entonces, hacete un lado, bicho, hacete un lado. Yo tengo que decir, sí, Señor, yo creo que se puede. Tú eres Dios. Yo creo que se puede vivir el cristianismo aquí y ahora. Y ser santo aquí y ahora. Eso para tener un poquito de claridad. El credo es un enunciado de los artículos o afirmaciones fundamentales de nuestra fe. En todas las liturgias occidentales y orientales se utiliza el credo. Nada más que hay unas diferencias de credo. Hay un montón de credos. Aquí trabajamos, los que están en el catecismo, los dos más utilizados. El credo, llamado símbolo de los apóstoles, que no es de los apóstoles. Así se le llamó. Pero es desde el siglo IV, allá por el año 300, y ha tenido un montón de adaptaciones. Yo tengo que recurrir a un montón de libros para explicar todo esto, porque estas cosas no aparecen en el catecismo. Entonces yo tengo que ir a un montón de diccionarios de teología, diccionarios pastorales, diccionarios de cristianismo, diccionarios bíblicos, para ir encontrando todos esos conceptos. Y mi paginita está llena de un montón de apuntes, que es lo que les estoy tratando de compartir. Entonces el credo de Nicea, Constantinopla, es otra película. Si el credo de los apóstoles, la leyenda, es una leyenda, dice que llegaron un día, se reunieron los 12 apóstoles y cada uno fue diciendo parte del credo de los apóstoles. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, yo creo en Jesucristo, el único Hijo, yo creo. Y fue diciendo las 12 partes del credo, pero eso es leyenda. Esto surge como necesidad de expresar de una manera sencilla. El credo de los apóstoles tiene una ventaja, es muy sencillo. Es lo esencial de una manera sencilla, pero el credo de Nicea, Constantinopla, es otra película. Siempre en el siglo IV, pero fue creado para detener las herejías de aquel tiempo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cuáles herejías eran? ¿En qué momento se dio el credo Niceo-Constantinopla? Hay un trabalenguas en esa línea, ¿verdad? No sé si se lo pueden. El que descontantinopolice será muy buen descontantinopolizador. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es otra línea, ¿verdad? Pasamos ahora la revelación de Dios como Trinidad. Deuteronomio 32:6. Así pagan ustedes a Yahvé, pueblo insensato y necio. ¿No es Él tu Padre, el que te creó, el que te hizo y te fundó? Palabra de Dios. Primero, para penetrar en la Trinidad tenemos que empezar por el Padre. Vamos a estudiar a Jesús, vamos a estudiar al Espíritu Santo. Primero el Padre. ¿Cuáles son los conceptos de Padre? Padre se le llamaba a todos los padres de todos los dioses, era una cuestión politeísta. Pero Israel comienza a determinar cuál es el concepto de Padre que tiene. Aquí pongo como Padre Creador. En primer lugar es el Padre Creador y solo hay uno. Y rebelarse contra ese Padre Creador es lo peor que podemos hacer. Así pagan ustedes a Yahvé, pueblo insensato, necio. ¿No es Él tu Padre el que te creó? No fue tu mamá, no fue tu papá. Hay un Dios creador. Ellos colaboraron, sin querer queriendo, jugando, colaboraron y saliste por de ahí. Pero eso fue sin querer queriendo. El que de verdad quiso que estuvieras aquí esta mañana, el que quiso que estuvieras en este planeta, en este país, en esta asamblea, es el Padre Eterno. Esto tiene un plan divino. Tú no estás aquí por casualidad. Eso estaba en la agenda de Dios, que tú estuvieras esta mañana aquí.
y que tú estuvieras en ese ministerio lo pensó Dios desde toda la eternidad. Él te creó y te creó con todo un programa que se cumple fielmente si tú lo permites. Pero hay otra cita que me llama la atención en esa línea, en Malaquías 2:10. Oiga, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros? Profanando la alianza de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuidado, por ahí una hermanita en la misa dijo palabra del Señor y estaba en la primera lectura. Hay que ser cuidadosos para no cometer esos errores. Malaquías, ¿qué dijo? No tenemos todo eso. ¿Por qué nos envidiamos? ¿Por qué aplastamos? ¿Por qué renegamos? ¿Por qué no nos queremos? El evangelio de ahora, ¿de qué hablaba? Entre otras cosas. No puedes estar insultando, maltratando a nadie. Se lo dije ayer a una hermana que pensé que iba a venir, pero no es aquí. No sabía yo que decir una palabrota a alguien era pecado. Lea 5:22, le dije, Mateo 5, léalo. Yo no sabía que era pecado y que están yuca Dios y que están... Momento. No se meta en problemas con el Señor. ¿Por qué nos maltratamos? ¿Por qué nos envidiamos? ¿Por qué nos ignoramos? ¿Por qué no hay un comité de bienvenida aquí en esta sala esperando a los hermanos que vienen entrando? Entran si quieren y si no quieren no hay problema, que se vayan. No hay amor. ¿Tú no crees que somos hijos del mismo Padre? No lo crees. Primero es creador, pero veamos Éxodo 4:22. Y dirás al faraón, así dice Yahvé, mi hijo primogénito Israel, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto? Es papá, pero en razón de la alianza, un papá que hace una alianza con sus hijos. Una alianza donde usted y yo salimos ganando, porque él lo pone casi todo y nosotros casi nada. Un papá al que se le obedece totalmente. ¿Cuántos hermanos tergiversan, manipulan las palabras en favor de? ¿Por qué lo hacemos? Tú manipulas a Dios, tú manipulas el texto bíblico. Hermano, este es un problema bien serio. Estamos manipulando lo que vemos, lo que oímos, y nos brincamos la ley de Dios. Así no vale, así no vale. Y la gran mayoría de nosotros comete ese error. Él es Padre porque hizo una alianza de bendición en favor de nosotros. Y para eso nos dio una ley. Es el papá que nos ha dado normas para nuestro beneficio. No solamente nos ha creado, también ha hecho un pacto con nosotros, nos da reglas de bendición. Eso es lo que dice el texto. Veamos 2 de Samuel 7:14. Yo seré para ti, para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién está hablando ahí? Yahvé. ¿A quién le está hablando? A David. Mire cómo están de chispa ustedes esta mañana. ¿Y qué le está diciendo? Yo seré padre. Es padre del rey y el rey era el representante de Dios en la tierra. Pero es un Dios que corrige, no es alcahuete. ¿Cuántas veces tenemos alcahuetería? Somos bien extremistas. O somos bien yucas o somos bien aguados. Pregúntele al que está a la par, ¿eres yuca o eres aguado? Pregúntele al que está a la par. Mire las características del papá Dios. Él espera que esta mañana usted salga imitando a ese, porque Él es el modelo. El Padre Eterno es el modelo. Pero veamos otra. Salmo 68:6. Padre del huérfano, defensor de las viudas, ese es Dios en su santa morada. Palabra de Dios. Señor. Es el Padre de los pobres, de los que el mundo desecha.
de los morenitos que la gente blanca no quiere saber nada, de los que no tuvieron oportunidad de estudio, entonces la gente intelectual los ve de menos. Aquellos que no viven en la zona más alta de Santa Tecla, no tuvieron chance de vivir en la zona más alta del escalón, de los planes, y viven en las zonas marginales. El Dios, el Padre nuestro, es papá en primer lugar de ellos, es de todos, pero en primer lugar de los que están marginados. O como decía aquel político, que el Señor lo haya perdonado, de la 25 para abajo viven los piricuacos. Y de la 25 para arriba vive el verdadero pueblo salvadoreño. Señor político, usted nunca estudió Biblia. Todos somos hijos del verdadero y único Dios. Y todos somos hermanos. Entonces vemos que es padre de los huérfanos. Era un clamor. Porque, quiero explicar rápido, el huérfano era una persona maldita. Y Dios no va a permitir que nadie sea maldito por eso. La viuda era una persona. ¿Por qué Jesús en el capítulo 19 de San Juan, versículos 25, 26 y siguientes, le dejó a Juancito como hijo adoptivo de María? Porque era viuda. Iban a decir que era maldita. Entonces le deja a un hijo adoptivo. Es válido, sigue siendo válido ahora, para que nadie dijera, esa mujer a saber por qué se quedó sin marido. San José ya no estaba. Y ahora tampoco tiene hijos. La mujer a saber qué mala es. No ofendan a mi madre, ahí tiene un hijo adoptivo. Qué lindo el detalle. Cómo se cuida Jesús de esos detalles preciosos para que nadie ofenda a nadie. Pero ¿y este por qué lo pusieron de sanador? Si este es un gran malandrino, es un malacate, no está ni casado por la iglesia. ¿Y tú quién eres para andar juzgando a los demás? ¿Y tú no tienes pecados? ¿Y tú no tienes defectos? ¿No serán los tuyos peores que lo que estás corrigiendo? Ese es el Padre revelado por el Hijo. ¿Cuáles son las características del Padre? Veamos Efesios 3:14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién está hablando ahí? San Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Ya va camino de Jerusalén a que lo capturen. Por eso doblo mis rodillas. ¿Cuánta gente no dobla la rodilla? Y rodilla no solamente es doblar la bisagra, es todo tu ser que se doblega delante de Dios. Es todo mi ser que reconoce que pongo la frente en el suelo. Él es Dios, es mi Padre y merece toda mi adoración. Él sí. Ay, yo cómo adoro a mi marido. Eso no se anda adorando, niña. Ay, cómo adoro a mi chucho. Uy, menos, el chucho está adorando. No, hombre, qué idolatría. Por eso truenan las esposas cuando el marido le falla, porque adoraron lo que no tenían que haber adorado. Qué terrible. Adoración solamente para Dios, el único y el trino. Miren, Pablo tiene bien claro, el modelo de familia se llama Padre Eterno. Doblo mi rodilla, quiere decir, estoy entregando todo mi ser, lo reconozco como el modelo máximo. Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda por la riqueza de su gloria fortalecerlos interiormente mediante la acción de su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se le ruega al Padre, como se le ruega de rodillas. Doblo la rodilla delante de mi Padre, de quien toma nombre modelo toda familia. Todos nosotros, papás, mamás, deberíamos intentar parecernos al Padre Eterno. Para eso fuimos creados. Y no como aquel niño que estaban hablando un tema parecido a este. Y dice, todos los papás se parecen al Padre Eterno. Y dijo el niño, señorita, Padre Eterno es tan bolo como mi papá. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. O algo que pasó entre nosotros. Papá, o ya no compra guaro, ¿verdad, papá? Porque ya estás estudiando la Biblia, ¿verdad, papá? Eso pasó entre nosotros. Qué bueno que un niño limpio, puro, se da cuenta que el guaro no importa que lo venda Super Selecto, no es de Dios. No es de Dios. No importa que el amigote, la amiguita, los moteles, el 14 de febrero te inviten a eso. Nada, no queremos saber nada de esas cosas. Porque el Padre no tiene nada que ver con eso. El Hijo y el Espíritu tampoco. Entonces,
Todo el origen y toda la autoridad viene de Él. Pero además de eso, otra cualidad, es bondad para todos sus hijos. Isaías 66:13. Como aquel a quien su madre consuela, así yo los consolaré a ustedes, y por Jerusalén serán consolados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ejemplo, levanten la mano las señoras que están aquí y que son madres, Hermanos, veamos a las madres que están aquí, démosles un aplauso. ¿Por qué? Porque la madre es lo más parecido a Dios. Perdónenme, varones, pero no menciona a los varones aquí, menciona a la madre. La mamá genera una ternura, la mayoría, una ternura que el varón no alcanzamos. Mi mamá me decía, si ojalá los hombres parieran alguna vez en la vida para que tuvieran el amor, para que sientan el amor que una madre tiene por sus hijos. Mi respeto, mi cariño, señoras madres, de verdad. Yo soy un admirador de las mujeres, sobre todo cuando están embarazadas. Digo, qué preciosidad de esfuerzo por dar a luz a una criatura. Y qué ternura después cuando uno llega al hospital. Se le olvidaron los 9 meses de dolor. Mira qué lindo, mira chapudito, mira qué precioso. Se les olvidó todo. Hay un gran cariño, un amor. La mayoría se quedan con ellos. Que se vaya ese hombre bandido, pero mi hijo no se lo entrego a nadie. Y se quedan aguantando hambre con ese niño, pero no lo sueltan la mayoría. Por eso Dios se asemeja a la criatura más parecida a Él, como aquel a quien su madre consuela. Dios es consolador. En la tierra la madre es lo más parecido. Pero no todas las mamás son así. Fíjese, leo rápido otros textos. ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros? Oiga, Salmo 131:2. Me mantengo en paz y en silencio como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera la de un niño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo deberíamos ser toda nuestra vida? No importa que tengamos 60, 70, 80 años. En paz, en silencio, como niños en el regazo. Mi mamá, que Dios la bendiga, bendito sea Dios por la madre que me dio. En la última etapa ha cambiado muchísimo, bendito sea Dios. Nunca me dio ese cariño. Hoy, mire, cada vez que llego, espérate, hijo, te quiero dar un beso y me ensaliva todo. Y mamá, me saliva. Y yo como niña, ahí era así, me encanta. Si me dice, hijito lindo, me dice, así me dice mi mamá. Y es la única que me dice, sí, pero me lo dice, hijito lindo. Mire, yo siento como que soy, espérate, hijo, te quiero dar un beso y me ensaliva todo. Hay que darle gusto y uno hay que portarse como niño. Los niños se dejan hacer todo de parte de papá. Pero veamos otro texto que ve en la misma línea. Estoy leyendo textos paralelos. Salmo 27:10. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me recogerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Si acaso falla el papá y la mamá, Dios nunca te va a fallar. Dios siempre va a estar contigo. ¿Por qué no poner toda la fe en ese Padre que nunca, y es el dueño de todo el universo, y nunca te va a fallar? Pero hay otro texto en esa línea, oiga, son textos paralelos. Isaías, un texto muy conocido, 49:15, no lo olviden, 49:15 de Isaías. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegaran a olvidar, yo no te olvido. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Lo repite. ¿Por qué me detengo en esta idea? Porque es centralísima. ¿Cuántas hermanas? Hermano, a mí nadie me quiere, estoy solita en el mundo. ¿Y Dios? Me dice una señora, mire, qué pena el fin de semana, nadie vino a verme, solo mi Chucho y yo. Y Dios no oró. No, ¿cómo no? Pues sí. Y Él no vino, pues yo sentí que vino. Y entonces, Santa Faustina, aparece Jesús en el último año de vida de Faustina, tuberculosa allá en el hospital. Aparece Jesús, imagínense Jesús en persona. Señor, te tengo una queja. Mire cómo la recibió a Jesús, con una queja. A ver, hija, ¿cuál es la queja?
Nadie me ha venido a ver del convento. Solita estoy yo. Y Jesús le dice, ¿y yo quién soy? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Faustina, imagínense a Faustina cometiendo esos errores, dependiendo de una congregación, de una mujercita por ahí, cuando el mero mero lo tienes enfrente. Imagínense todo lo que nos falta por aprender y practicar, hermanas. Pero ahora sí, veamos otro texto. Mateo 11, 27. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. En relación a su hijo único, es papá, resumiendo esas tres características, es papá porque tiene origen, de ahí venimos todos, y tiene autoridad, pero además es una bondad, es un amor, una ternura para con todos sus hijos sin hacer. Qué pena que en el ministerio hay pastoras, por ejemplo, véngase conmigo, vamos a desayunar juntas, las demás hay que la coma el tigre. Venga, no. Y me lo dicen a mí, mire, la pastora se fue con una amiguita por allá a desayunar, a almorzar delante de nosotros, y nosotros solo nos quedamos viendo, mire. Como que somos chinos con el coronavirus, mire. No, hombre, así no vale. El verdadero padre ama a todos y no hace ninguna acepción de personas. ¿Por qué tenemos que tener niñas preferidas, niños preferidos? Eso no vale. Estás en la carnalidad. Tú defiendes, peligroso, cada vez que vamos a hacer un evento, seguro, el hermano cabal que va a jalar a todas sus amiguitas y sus amiguitos, los demás los va a ignorar. No, así no vale. Así no vale. Entonces, esto que estamos haciendo no es divino, es carnal. No vale, no funciona. Tú tienes que llevarte especialmente con aquella que es más difícil, con aquel que es más difícil. Porque Dios, el Evangelio que tiene continuación, el Evangelio de ahora, el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿O aquí solo buenos hay? Al contrario, aquí solo, hace llover sobre justos e injustos, dice el texto. A unos porque ya van caminando y a otros para que caminen. Mateo 11, 27. Pero mire otros textos paralelos. Ya en el Nuevo Testamento va teniendo claro el Hijo y los apóstoles quién es el Hijo y quién es el Padre. El Hijo revela al Padre. Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El apóstol tiene claridad. Jesús no es un hijo subordinado. Lo estoy diciendo por lo que viene a continuación. No es alguien de segunda clase. Está en la misma sustancia del Padre eterno. Es Dios. Lo dice bien claro el texto. ¿De dónde sacaron los testigos de Jehová que Jesucristo es de segunda clase? Aquí dice bien claro. Y la palabra era, desde el principio, desde toda la eternidad, era Dios. Pero sigamos otro texto paralelo. Veamos ahí, Colosenses, hombre, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Quién es Jesús? El que revela al Padre. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Palabra de Dios. Él es la imagen, Jesús es la imagen del Padre. Él nos lo está revelando. Estamos hablando de Biblia. O esos hermanos que niegan la divinidad de Jesús nunca leyeron Biblia o se la explicaron mal. Pero estamos hablando de Biblia. Y si queremos otra más, veamos otro texto. Oiga, la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. Cristo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, oiga qué términos más profundos, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Es profundísimo lo que acabo de leer. Siendo resplandor de su gloria. Hay una diferencia, está la gloria y hay un resplandor de la gloria. Pero además dice algo, impronta. ¿Qué significa eso? Sello. Es el sello.
El sello es una cosa muy personal. Es como su firma. Jesús es la firma del Padre Eterno. Y Él no le da la firma a cualquiera. Es su sello. Y Él a su vez nos sella a nosotros con el Espíritu Santo. El sello principal, único del Padre se llama Jesucristo. Pero además de eso, el que sostiene todo con su palabra, todo lo sostiene el Hijo. ¿Con quién? Con su palabra. Y la palabra es Cristo. Todo está sostenido por la palabra. Usted y yo estamos aquí porque Él nos está sosteniendo. El Padre a través de la palabra nos sostiene. No es algo que oímos en la misa para entretener mientras estamos con el celular viendo a ver quién entra, quién sale. Es el soporte del mundo, la palabra. El Padre utiliza la palabra para sostenernos a usted y a mí. Si estamos vivos, si estamos en este ministerio, es porque el Padre lo ha logrado a través de la palabra. Pero dice algo más. Llevar a cabo la purificación. ¿Para qué estamos aquí? Nos quiere purificar de todos nuestros pecados. El Evangelio de ahora explica todos los pecados más importantes en ese momento para Jesús. Purificación de los pecados. Después de eso se sentó a la derecha de la majestad del Padre. La razón para estar aquí es que un día nos sentemos allá a la derecha del Padre, junto con Jesús. Jesús ha venido, ha muerto en una cruz y ha resucitado para que un día usted y yo también estemos con Él para siempre. No es para que te quedes con un hombrecito, con una mujercita, con unos bichitos malcriados, mocosos. No es para que te quedes con unos gatitos, unos chuchitos lombrizosos. Es para que vayas a la vida eterna, para que dejes todo pecado. Dígale al que está a la par. Abandona todos los pecados, dígale. Ahora, tomen la paginita, entramos en las profundidades. Pongo en la paginita Concilio de Nicea. Ahí va a salir el credo de Nicea Constantinopla. ¿Quién es Nicea? Es una ciudad de Asia Menor, Anatolia, Asia Menor, lo que se llama Turquía. Ahora, un día que no tengamos nada que hacer, hacemos un recorrido por Turquía. Bueno, casi todos son musulmanes ahí, pero tal vez nos dejan pasar. Nicea, hubo un concilio. ¿Para qué? Para declarar, porque un señor llamado Arrio, que era un sacerdote de aquel tiempo, dijo que Dios solo tenía una naturaleza y que por lo tanto no era de la misma sustancia del Padre. Esto es muy profundo, por favor, está en el credo, lo tengo que explicar. Era de la misma sustancia del Padre, no, dijo Arrio, es una sustancia subordinada. Y la mitad del mundo le creyó, esto es bien importante, la mitad del mundo le creyó. San Juan Crisóstomo tiene una frase: de un día para otro el mundo apareció dividido. Arrio se jaló la mitad de la iglesia diciendo que Jesús no era de la misma naturaleza que el Padre. Entonces tienen que hacer un concilio ecuménico, significa que llegaron un montón de gente, orientales, latinos, occidentales, en el 325, y declararon, sí, esto lo promovió Constantino, era el rey del momento, el rey de Roma. Promovió un concilio que lo llevó un obispo llamado Ocio de Córdoba, y declararon que Arrio no estaba en lo correcto, que Jesús sí es consustancial con el Padre. Es una frase que aparece aquí en el número 242 del Catecismo de la Iglesia. Estoy dando todos estos textos para que vean que esto es sólido. Declararon, sí, Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Ya había gente pensando que Jesús, testigo de Jehová, no era Dios, era inferior al Padre. Pero las cosas siguieron. Concilio de Constantinopla en el 381. Constantinopla es, si ustedes ven, ubican el mapa, es el Mar Negro, aquella tamaño lago que aparece allá cerca del Polo Norte, Rusia, Turquía, etc. Ahí hay un puerto que hoy se llama Estambul, una ciudad tremenda. Antes se llamaba Constantinopla y más antes se llamaba Bizancio. Pues eso, clase de geografía, un poquito necesario.
Constantino decretó que esa iba a ser su capital en vez de Roma. Y por eso le puso Constantinopla, en honor de Constantino. Ahí se celebró este concilio, donde se declaró que Arrio no tenía razón, pero además estaban diciendo que el Espíritu Santo no era Dios. Ya los testigos andaban por ahí, los de Jehová. Y aquí, ya en el 381 fueron derrotados. ¿Por qué tienen que seguir en las calles? ¿Por qué no conocen historia? Ay, hermano, yo le abro la puerta porque hay que ser. Le estás abriendo la puerta a una herejía, algo que ya fue decretado, condenado. Fue condenado, eso ya no existe, no puede ser. Tú no puedes tener nada con el error. Cuando una idea es decretada nula, se convierte en herejía. Y nosotros no tenemos nada que ver con un hereje. El hereje es algo que está fuera. ¿Sí? Usted está en el año... Bueno, está hablando de Constantinopla. Pero mi pregunta es, explíqueme qué es el musulmán. O sea, usted está hablando de Turquía, fue cuando conquistaron todo Anatolia y todo eso. Pero ¿por qué los musulmanes creen en Alá? Que supuestamente, perdón, no sé si me he confundido y si lo estoy confundiendo, pero eso Esa es otra película. Los musulmanes surgen con Mahoma allá en el siglo VII. Esa es otra película. Él se casó, tuvo varias mujeres, se casó con, entre ellas, una judía que le enseñó el judaísmo. Nunca le enseñó el cristianismo porque los judíos no creen en eso. Entonces Mahoma, que le puso por nombre a su Dios Alá y que dijo que Jesucristo no era Dios sino un profeta más, otra herejía, él decidió que la manera de vivir en el mundo era en el Antiguo Testamento y comenzó la Guerra Santa y comenzó a penquear a medio mundo. Muchos musulmanes, no todos, todavía siguen esa misma línea. Esa es otra película. Ellos van conquistando poco a poco a la fuerza de las armas y conquistaron Turquía. De Turquía quisieron pasar para Europa, pero ahí los detuvieron por lo menos en aquel momento. En la famosa guerra de Lepanto, donde aparece Miguel de Cervantes Saavedra. Y derrotaron a los musulmanes, que era una gran mayoría, como esos son polígamos, tienen todas las mujeres que quieran y todos los hijos que puedan pegar, no hay problema, crecen un montón. Es una de las religiones que más crece en el mundo. Pero en aquel tiempo no había mucho musulmán, estaban empezando, para tener idea. Hoy es otra película. Pero en el año que se dice aquí, ¿cuándo fue el concilio de Constantinopla? 381. Mahoma ni existía. Para que tenga idea clara, Mahoma surge en el siglo VII y esto fue en el siglo IV, 200 años de diferencia. No hay nada que ver porque aquel ni pensaba en nacer. El papá y la mamá ni se conocían todavía. Eso para que tengamos una idea. Muy bien. Entonces, el concilio de Constantinopla, ¿para qué se hizo? El emperador Teodosio I, para decretar que el Espíritu Santo sí es Dios. Y por eso tenemos el credo niceno-constantinopolitano, donde en el de Nicea declara Jesús es Dios. En el de Constantinopla, el Espíritu Santo es Dios. Por eso el credo que está aquí, saben que no hallaba cómo hacer con estos dos credos. O sea, ¿cómo hago? Lo hago en separador, porque esta paginita que tienen no aparece en ninguna parte, es para gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo hago para hacer llegar esto? Porque tengo que explicar esto, porque está en el catecismo. Entonces, bendito sea Dios, iluminó que lo pusiéramos en una página y que lo explicáramos a la par. Estoy explicando a la par los dos credos. Por ejemplo, ven ustedes que el credo es más largo, el de Nicea es más largo, porque él está dando respuesta a las herejías que habían en ese momento. Por ejemplo, va a decir, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todo siglo, Dios de Dios, luz de luz. Son frases para indicar que es el mismo Dios. Está remachando la misma idea. El credo de Nicea es mucho más amplio, pero más difícil. El lenguaje es mucho más difícil. Por eso casi no se usa. Pero está más completo que el anterior. Está quitándole fuerza a todas las herejías que todavía hoy existen. Para que tengamos bien claro. Entonces, eso del de Nicea ya se había decretado antes. Hay un concilio que no aparece aquí,
qué bueno mencionarlo, el concilio de Éfeso, 341. Ahí se negaba un señor llamado Nestorio, que era un patriarca, un señor que tenía mucho poder, decretó que Jesús tenía dos personas. El concilio de Éfeso dijo, no, hay una sola persona, dos naturalezas, y María es madre de Dios, de la persona divina de Dios, es una sola persona. Y si es madre de la persona divina, pues es madre también del hombre Jesús. Y se decretó, sí, María es la Theotokos, es la madre de Dios, Hijo. Ese concilio fue precisamente, los concilios han sido para eso, para iluminar las verdades de la fe y para condenar a los herejes. Han habido un montón de concilios. El último, el Vaticano II, no fue para eso. El Papa, que conocía bien la historia, dijo, no, aquí no vamos a condenar a nadie. Aquí vamos a reactivar la Iglesia Cristiana Católica. Es otro caso. Pero casi todos los concilios fueron para condenar las herejías de su tiempo. El de Nicea, el credo de Nicea, está condenando. Por ejemplo, va a decir, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ahí me voy a detener. Porque ese es un problemón donde la iglesia oriental se dividió de la iglesia occidental. Lo tocamos despacio. A ver, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo, Génesis 1:2. A ver, ¿quién lo tiene? Génesis 1:2. Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto? De que el Espíritu Santo ya existía desde el principio de la creación. Decimos que el Padre es creador, también el Espíritu Santo estaba ahí. Ahí estaba. Actuó ya en la creación. Veamos Juan 14:16. Este es un poquito más complejo. Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. En el credo de Nicea dice que recibe una misma adoración y gloria. Ahí está, una misma adoración y gloria, Dios. Y que habló por los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero también ahora habla a través de los discípulos y de los apóstoles de ahora. Por ejemplo, cuando en el capítulo 14 de Juan dice, yo pediré al Padre, le dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. ¿Y para qué? Lea el texto paralelo. Pero el Paráclito, versículo 26, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, oiga, fíjese bien la frase, se los enseñará todo y le recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Está para siempre con nosotros. Lo tienes ahí adentro. Tienes al Espíritu Santo ahí adentro. ¿Y para qué? Para que te enseñe todo y te recuerde todo lo que Jesús nos enseñó. ¿Por qué no se nos nota? Ese es otro libro. Si tú tienes activo el Espíritu Santo, vas a ser un 10, vas a ser un santo. ¿Por qué no eres santo? Porque tú no quieres y el Señor es un caballero y te respeta. No, yo quiero andar siempre con aritos. Yo quiero andar siempre con mi pantalón apretado, mi licra, mi hilo dental, mi escote bajo. Ese es tu problema. El Espíritu Santo va a estar ahí, sí, pero sufriendo. Sufriendo, porque tú eres más grande que el Espíritu Santo, eres más grande que el Padre, eres más grande que el Hijo Jesucristo. Esa es tu decisión. Dios que no te obliga, menos te voy a obligar yo a quitarte esas cosas. Esa es tu decisión. Tu papá, tu mamá lo permite, es porque son alcahuetes, pero Dios no es alcahuete. Dios es respetuoso, es un caballero, nada más. Le enseñará todo lo que está aquí, cómo hay que comportarse. Le recordará todo lo que Él ha enseñado. El Evangelio de ahora, no puedes llevarle la contraria al Evangelio de ahora. No puedes quedar viendo una bicha, ¡ey! Y esa licra, ¡ey! Y aquel Evo, ¡ey! Y aquel, y ese es Paco. ¡Ay, un hombre, mira qué digo así! ¡Ay, qué lástima con el que me vine a quedar! Si me hubiera esperado un poquito más. No puedes andar deseando lo que ya no debes hacer. Entonces, mire, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo.
por los profetas, por los discípulos, pero algo más. Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13. Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, lo guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les explicará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Gloria y honor. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la verdad completa. ¿Por qué seguimos siendo ignorantes? Porque no tenemos Espíritu Santo activo. Todavía andamos pataleando en la palabra de Dios. Él nos enseña la tarea asignada hasta la verdad completa, las grandes profundidades del cielo. Caer en éxtasis. Por ahí me dice, hermano, rezamos el Santo Rosario. Y en contemplación, no, mucho cuesta. Ay, hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Llegar a la profundidad, la verdad completa. Éxtasis. No un rosario a la carrera, medio masticado, que no llega a ningún lado. Es la verdad completa. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad total. Las profundidades, como dice Pablo, del tercer cielo. ¿Por qué no lo intentamos? Él no nos pide que lleguemos, solo que lo intentemos. El que nos va a hacer llegar se llama Espíritu Santo. Lo guiará. ¿Quién guía tu vida? Mire, yo hago lo que me da la gana te manda, muy bien, la gana te manda. Es que mire mi marido, mi mujer, el carro, el Barcelona, es que mire la Alianza, el Águila, ¿esos son los que guían tu vida? El que tiene que guiar tu vida se llama Espíritu Santo. ¿Por qué no se lo pedimos esta mañana? Espíritu Santo, quiero que seas mi guía espiritual. Y seguro, mire, bíblicamente te va a guiar a la verdad completa. Anda buscando cualquiera, le cuentan sus problemas a cualquiera. ¿Y ese cualquiera te lo va a solucionar? Nunca, nunca. Todos somos seres limitados. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Aquí viene un problema. Juan 15:26. ¿Quién lo tiene? Juan 15:26. ¿Cualquiera? ¿Si ponte listo? Grite, brinque, vamos. Juan 15, allá está la hermana. Juan 15:26. Oiga eso, oiga. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra del Señor. ¿Cuál es la clave que está ahí, en ese texto? Yo les dije que se fijaran en otras palabras anteriores. Fíjese, lo leo. Cuando venga el Paráclito, está hablando del Espíritu Santo, que yo, está hablando Jesús, les enviaré de junto al Padre. ¿Y él, quién es el Paráclito? El Espíritu de la verdad, que procede del Padre. ¿Cuál es el problema? Aquí pongo en la paginita, no se les olvide, seguro que es punto de examen, filioque. ¿Y eso de filioque qué es? Es una palabra latina que significa hijo de. Aquí se partió la iglesia en dos partes, el gran cisma, la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia latina occidental. 1054. ¿Por qué? Porque ellos nunca han aceptado que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Aquí está, en el credo de Nicea dice que procede del Padre y del Hijo. Yo lo puse con 3 asteriscos, porque es muy importante. Lo puse ahí. Que procede, eso no aparece claramente en la Biblia. Aquí dice el texto, que procede del Padre. Y no dice, y de mí. Él dará testimonio de mí. Eso sí lo dice. Pero no dice que procede del Padre. Eso daría la impresión que es subordinado al Padre y al Hijo. Es un Dios de segunda categoría. Eso es lo que entienden los orientales. ¿Cómo lo han entendido a través de los siglos? Que procede del Padre por el Hijo. Ese por es diferente y. Eso que parece tan sencillo fue la razón fundamental que se partiera en 2 grandes pedazos. El Espíritu Santo, dicen ellos, no procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre por el Hijo. Y tengo que aclararlo. Lástima, no traje todos los libros para argumentar.
los concilios y los papas nunca han obligado a nadie a creer eso. No han querido obligar a los griegos que acepten el filioque. Pero esa es una realidad. Por esa palabrita que procede del Padre y del Hijo. No, dicen aquel que procede del Padre por el Hijo. El Hijo lo envía, pero procede del Padre. El Padre es el origen único de todo. Jesús viene del Padre y el Espíritu Santo viene del Padre. Esto no es fácil de entender ni de explicar. Pero esto es el famoso filioque, la gran razón por la cual se dividió la iglesia, el primer gran cisma en dos partes tremendas. Esto lo convocó el padre San León Magno en el 447, precisamente para dos cosas. Hay una frase que se llama latrocinio de Éfeso. Ese fue un concilio donde se declaró en el 449 que Constantinopla tenía el mismo nivel de Roma. San León Magno dijo no. Y otra cosa que dijeron era esa, que había ya una herejía diciendo que precisamente la herejía de Eutíques, una herejía donde se declaraba que Jesús tenía una sola naturaleza. Esas dos cosas destruían el cristianismo. Aquel otro, Nestorio, dijo que tenía dos personas. Este Eutíques dijo que tenía dos naturalezas. ¿Qué es lo que nosotros aceptamos, entendemos, creemos? Jesús tiene una sola persona y tiene dos naturalezas. Pero María es madre de la persona de Jesús, con una naturaleza divina y una naturaleza humana. Eso es lo que entendemos. Aquello de una sola naturaleza, por lo tanto no tiene naturaleza divina, destruían a Jesús y fue destruido como herejía. Usted tiene que entender estas cosas. ¿Por qué? Porque las siguen diciendo hasta el día de ahora y con facilidad lo sacan del camino. Pero es que Jesús es Dios o Jesús no es Dios, nunca fue hombre o Jesús nunca fue Dios, y comienza un montón de gente, cosas que ya fueron condenadas y lo tenemos en el credo de Nicea. Está clarísimo. Si leemos un poquito el credo de Nicea, dice de la misma, estoy leyendo arriba donde hay un solo asterisco, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Quién? El Hijo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Claramente tiene naturaleza divina, naturaleza humana. Nunca se separó las dos cosas. Hoy lo entendemos con un poco de facilidad. En aquel tiempo fue una guerra. Era como el Real Madrid contra el Barcelona y la Alianza contra el Águila. Se daban de golpe, se decían cosas. Fue una cosa, lo decimos ahora con cierta facilidad. Eso fue durísimo. La mitad del mundo creía una cosa y la otra mitad del mundo creía otra cosa. Cuando decimos el credo, tenga en cuenta todo esto. Esto y muchísimo más. Hoy, si usted va a buscar Calcedonia, ¿dónde queda Calcedonia? Enfrente de Constantinopla. Pero Constantinopla ya no existe, entonces no lo va a encontrar Calcedonia, porque ahora se llama Estambul. Enfrente de Estambul hay una ciudad que se llama Kadikoy. Eso era Calcedonia antes. Cuando usted vaya, no pregunte por Calcedonia. Mire, ¿dónde queda Kadikoy? Ah, venga aquí, allá, la ciudad aquella que está allá, es Kadikoy. Donde se originó este concilio para destruir aquella ciudad y completar, explico, lo del filioque. No se dijo en el Nicea Constantinopla, se dijo en Calcedonia. Eso venía en España antes del siglo IX, ya comenzaba a hablarse del filioque, siglo IX. En el XI, en el IX se hablaba en Francia y en el XI en Roma, pero los orientales nunca lo aceptaron hasta el día de ahora. Por lo tanto, los concilios siguientes nunca quisieron imponer eso a los griegos. Y quedó ahí. Pero la iglesia latina occidental entiende del Padre y del Hijo. La explicación viene al final a ser la misma, pero nos estamos peleando por términos, por el y por el por. Pero al final entendemos que los tres son un solo Dios. Como lo dice a continuación, Efesios 4, del 4 al 6. Leemos.
Efesios 4, del 4 al 6. Uno es el cuerpo, uno el espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leo desde el 3. Poniendo empeño, esa es nuestra tarea, en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Si queremos que esto sea un ministerio realmente divino, la unidad del Espíritu. ¿Cómo? Por favor, ya no nos peleemos con nadie. Por favor, no provoquemos más heridas, sino el Espíritu Santo, y esto no tiene nada que ver con Dios. Hagamos un acto desesperado por mantener la paz, para que haya unidad entre nosotros. Y si no, la gente va a decir, no hombre, si eso es de Cristo María, si son iguales a los demás parroquias, a los demás grupos, se parecen a este, a este y a este. Y la gente, hermano, me invitaron a aquel grupo, dicen que son 2000, ¿puedo ir? Vaya pues a pelearse con ellos, vaya pues que le roben la paz. El truco no es ir a este grupo, al otro, buscar donde empeño en conservar la paz, la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una en la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor Jesucristo. Hablado del Espíritu, ahora habla de Jesús. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, está la Trinidad. ¿Esto qué se llama? La formación del dogma trinitario. Está en la Biblia. Estoy leyendo Biblia. La Santísima Trinidad ha estado desde el principio de la creación de la Biblia. Aparecen unos términos raros para tratar de explicar esto: sustancia, esencia, naturaleza, unidad divina. Pablo VI decía, es un misterio inefable. Es un misterio, pero además tan difícil. Persona, hipóstasis, que significa persona, son términos griegos o latinos. Pero para entender las tres personas que son diferentes y al mismo tiempo, ¿por qué son un solo Dios? Viven tan unidos que forman un solo Dios. Cuando nosotros logremos una unidad total, estaremos unidos a la Trinidad y formaremos parte de la divinidad de Dios. Para eso fuimos creados. Pero ya no podemos seguir peleándonos con nadie. Por favor, ya no hables mal de nadie, por favor. Ya no le hagas caras largas a nadie, por favor. Busquemos la unidad, y si no, ¿para qué estamos aquí? Ahora, el dogma de la Santísima Trinidad. Constantinopla, 553, Segundo Concilio. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Concilio de Toledo, 675. Es un solo Dios porque tiene la misma naturaleza. Florencia, 1442. Esto es bien lindo. Cuando yo lo leí, ¡ey, qué precioso! El Padre está todo en el Hijo. El Hijo está todo en el Padre. El Hijo está todo en el Espíritu. El Espíritu está todo en el Hijo y todo en el Padre. ¡Ey, qué preciosidad! ¿Nosotros podemos decir lo mismo? Martínez está todo en Claudia, en Finita. Estamos tan unidos que no hay pecado entre nosotros. Estamos tan unidos que nadie envidia a nadie. Estamos tan unidos que todos nos apoyamos. Mentiras, hombre. Mentiras. ¿No hemos alcanzado ese nivel? Veamos Lucas 10:21 para terminar. Lucas 10:21. Lucas 10:21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Dijo: yo bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Palabra del Señor. ¿Cuándo se llena Jesucristo de gozo en el Espíritu? Cuando Él ve que la gente se vuelve como niño.
aprende como niño, con la pureza, la sencillez. Civitavecchia, la Virgen María le dice a Fabio, el vidente, 1995-96, cuando se apareció por última vez la señora: ¿sabes por qué te amo? Te he visto tan dulce, tan puro y tan sencillo como que fueras un niño. Era un hombre casado, tenía 2 niños, pero era dulce, puro y sencillo. ¿Y nosotros cuándo? Cuando la madre ve a alguien así, se le revela. Lloró sangre 15 veces delante de él. Aquella imagen que traían de Medjugorje. Ahora Jesús está extasiado con el Espíritu. Padre, yo te bendigo, porque estas cosas profundas de la Trinidad se las ha revelado a los pequeñitos y se las has ocultado a los de Cristo María. Aquí pongo el ejemplo: Santa Catalina Labouré era analfabeta, no sabía leer ni escribir, no tenía títulos, no tenía cosas raras, carisma sí tenía. Y un día llega Santa Catalina Labouré, siglo XIX, llega corriendo como una niña delante de todas las religiosas, de hermanas de la caridad. Hermanas, hermanas, les traigo una noticia. Y esta, ¿qué es lo que quiere? La tenían de menos. Era la última en la escala de las hermanas de la caridad. Era la que limpiaba el popú de las vacas. ¿Y esta qué quiere? Esta hedionda, ¿qué quiere? Hermanas, les traigo una noticia. ¿De qué se trata? El Señor me ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad. ¿El qué? Reúna todo, vamos a explicar, a ver, vamos a oír el misterio de la Trinidad. Y se reúnen todas las hermanas, que eran cientos. A ver, explique, porque ningún teólogo lo ha podido explicar. Explique cuál es el misterio de la Trinidad. Ay, mire, es tan bien sencillo, pero como yo no soy estudiada, no sé cómo explicarlo, pero es bien sencillo. Qué lindo que nos parezcamos a Catalina Labouré. Puro, limpio, dulce, sencillo. Seguro que vamos a entender. ¿O alguno entendió la Santísima Trinidad esta mañana? Levante la mano. Pregúntele, ¿cuándo te vas a parecer a Santa Catalina Labouré? Pregúntele. Démosle gracias al Señor. Esta es una catequesis preciosa, ¿verdad? Yo no me la quería perder. Señor, permitidme que la comparta, le decía, ¿verdad? Es central, debe ser central para nosotros. Pidámosle a este gran Dios que nos ha permitido, por pura misericordia, compartir algunas ideas. Esto es el centro de nuestra fe, es la Trinidad. Si usted lo quiere hacer vida, es decisión suya. No, también es decisión suya. Pero no diga que nunca nadie trató de explicarle el credo apostólico, niceno, ¿cómo se llama la otra palabra? Constantinopolitano. Y eso. Vamos a pedirle a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Papito amado, te damos las gracias. Señor Dios, gracias por cada una de tus hijitas, tus hijitos que están aquí. Qué lindo ver a los diferentes hermanos. Unos vienen de Opico, otros de Zacatecoluca, otros de Ilobasco, otros de San Vicente. Otros vienen, Señor, de Ilopango, la Santa Lucía. Señor, ¿cuántos hermanos vienen de diferentes lugares? Otros vienen del volcán. Bendito Dios. Señor, ¿de cuántos lugares vienen tus hijos? Del centro de San Salvador, de más allá. Señor Dios, de Antiguo Cuscatlán. Señor, de la Tlacata, aquí hay de la Tlacata también. Señor, algunos vienen de Lourdes, Señor Dios. Qué preciosidad de ministerio el que tú tienes. Y ahora ayúdanos a amarnos como la Trinidad se ama, desprendiéndonos de todo como la Trinidad se desprendió. Señor Dios, la obra te corresponde a ti en este momento. Que nadie se vaya de aquí sin haber decidido buscar la unidad de la Santísima Trinidad. Y para eso hay que desprenderse de todo. Ningún novio, ninguna novia, ningún esposo, ninguna esposa, ningún partido, ningún título. Nadie te va a dar lo que la Santísima Trinidad te quiere dar. La unidad, la paz,
que solo Dios puede dar. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrámate. En el bendito nombre de Jesús, derrámate. Por misericordia, derrámate. Que esa unidad, esa paz, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, penetre y se active dentro de cada uno de nosotros. Por misericordia. Hermanos, sientan la presencia de Dios. Él está aquí. El Dios trinitario, el 3 veces santo. En la misa, Santo Tomás de Aquino dice que se dice 3 veces en la entrada de la misa porque se está invocando a la Santísima Trinidad, dice Santo Tomás de Aquino. Señor Dios, que a partir de ahora la Trinidad, la unidad y la paz del solo Dios en 3 personas habite para siempre en nosotros, y que todos puedan descubrir, sentir y saber que la Trinidad está en cada uno de nosotros. Perdona, Señor Dios, los que no han podido venir o lo que nosotros hemos abandonado y no hemos amado, y al no sentirse amados no vinieron esta vez. Señor, ayúdanos a que a partir de ahora nadie se sienta solo, que ningún matrimonio vuelva a pelear, que ningún noviazgo, ninguna comunidad entre en envidias, entre en recelos, en murmuraciones, en chambres, porque como dijo el Papa Francisco, la murmuración es satánica. Ayúdanos a encontrar la unidad que no hemos alcanzado. Mamita María, te toca, Madre, ayúdanos. Madrecita Santa, tú que eres desde la encarnación, Madre, desde la encarnación, capítulo 1 de San Lucas, ahí estaba el Padre, estaba el Espíritu y estaba el Hijo, ahí estaba la Trinidad. Mamita, qué preciosidad de bendición ser receptáculo de la Santísima Trinidad. ¿Por qué nosotros no lo podemos recibir también como tú lo recibiste hace 2000 años? Ayúdanos, Madre, a recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tú lo recibiste, Madrecita Santa, y que se quede en nosotros, y que a partir de ahora seamos los más desprendidos, los más generosos, los más puros, los más dulces, los más sencillos. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y aquellos que vamos a tener la unidad y la paz de la Santísima Trinidad, nos comprometemos con un aplauso a la Santísima Trinidad. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Gloria a la Trinidad Santa. Gloria, gloria a la Trinidad. Bendito Dios. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Qué lindo eres, Trinidad Santa. Qué precioso eres. Gracias. Paz para todos. Sanación para todos. Liberación para todos. Bendito seas. Salude a su hermano, a su hermana y dígale que se te note la Santísima Trinidad.